Saludos y bienvenidos a este espacio con el profe Marciano. Le doy la bienvenida a este quinto video de esta serie de videos que hemos preparado para ti con el objetivo de ayudarte a obtener excelentes resultados en la prueba nacional de matemática. Así que preparen sus libretas y pongan su mente brillante a funcionar y vamos a darle con todo el ánimo a este nuevo desafío. Iniciamos. Vamos a iniciar con un problema súper sencillo que dice: un árbol proyecta una sombra de 15 metros. Al mismo tiempo, una persona de 1.80 metros de altura proyecta una sombra de 3 metros. ¿Cuál es la altura del árbol? Bien, cuando el sol está en el mismo ángulo, los objetos verticales y su sombra forman triángulos rectángulos semejantes. Esto significa que la proporción entre la altura de un objeto y la altura de su sombra es la misma para ambos. Por lo tanto, podemos establecer que la altura del árbol dividido entre la sombra que proyecta el árbol será igual a la altura de la persona dividida entre la sombra de la persona. Por lo tanto, podemos sustituir altura del árbol dividido entre la sombra del árbol, que es de 15 metros, va a ser igual a la altura de la persona, que es 1.80 metros, dividido entre la sombra de la persona, que es de 3 metros. Entonces, despejamos en función de la altura del árbol, que va a ser igual entonces a 1.80 metros dividido entre 3 metros, y la sombra del árbol pasa multiplicando del otro lado, ya que estaba dividiendo. Entonces, la altura del árbol será igual 1.80 dividido entre 3 es igual a 0.6 multiplicado por 15 metros. Por lo tanto, la altura del árbol es igual 0.6 por 15 es igual a 9 metros. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Seguimos con el problema número 2 que dice: dos pentágonos regulares son semejantes. El lado del pentágono más pequeño mide 4 centímetros y el lado del pentágono más grande mide 10 centímetros. ¿Cuál es la razón entre el perímetro del pentágono grande y el perímetro del pentágono pequeño? Bien, cuando dos figuras son semejantes, la razón entre sus perímetros es igual a la razón entre sus lados correspondientes. Esto significa que la razón entre el perímetro del pentágono grande y el perímetro del pentágono pequeño será la misma que la razón entre sus lados correspondientes. Entonces, la razón de perímetros será igual al lado del pentágono grande dividido entre el lado del pentágono pequeño. Sustituyendo el lado del pentágono grande, que es 10 centímetros, dividido entre el lado del pentágono pequeño, que es 4 centímetros. Si dividimos, entonces, la razón de perímetro será igual a 5 medios. Esto significa que la razón entre el perímetro del pentágono grande y el perímetro del pentágono pequeño es de 5 medios, que es lo mismo 2.5, lo cual el perímetro del pentágono grande es 2.5 veces mayor que el perímetro del pentágono pequeño. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Ya vamos por el tercer problema de este quinto video. El problema dice: se tienen dos triángulos. El primer triángulo tiene el lado de 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. El segundo triángulo tiene el lado de 6 centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros. ¿Qué se puede afirmar sobre estos triángulos? Bien, lo primero que vamos a hacer es verificar si son congruentes. Entonces, dos triángulos son congruentes cuando tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño de sus lados y sus ángulos correspondientes también son iguales. Claramente,
los triángulos no son congruentes, ya que las longitudes de sus lados son totalmente diferentes. Por lo tanto, se descarta la opción A. Ahora vamos a verificar si son semejantes. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes son proporcionales. El criterio de semejanza LLL, o sea, lado, 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 establece que las razones de las longitudes de los lados correspondientes de dos triángulos son iguales. Entonces los triángulos serían semejantes. Entonces vamos a calcular, a determinar las razones. Calculando la razón del primer par de lados, tenemos 6 dividido entre 3, que es igual a 2. La razón del segundo par de lados es 8 dividido entre 4, que también es igual a 2. La razón del tercer par de lados es 10 dividido entre 5, que también es igual a 2. Dado que todas las razones son iguales, la razón de semejanza, que es 2, los triángulos son semejantes por el criterio lado, 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 lo que significa que la opción correcta es la B. El problema 4 dice: si el diámetro de una rueda de bicicleta mide 60 centímetros, ¿cuál es el radio de la rueda? Vamos a recordar que el diámetro de un círculo, de una circunferencia, es aquella cuerda que divide exactamente la circunferencia en dos partes iguales. Entonces, el radio es la mitad del diámetro. Por lo tanto, el radio es igual al diámetro dividido entre 2. Sustituyendo, vamos a tener que el radio es igual al diámetro, que es 60 centímetros, dividido entre 2. 60 entre 2 es igual a 30 centímetros. Por tanto, la respuesta correcta es la B. Ya vamos por el problema 5 de este quinto video, y el problema dice: un aro de gimnasia tiene un diámetro de 90 centímetros. ¿Cuál es la longitud aproximada de la circunferencia? Entonces, vamos a determinar la longitud de la circunferencia, y la longitud será igual al diámetro multiplicado por el pi, que es 3.14 aproximadamente. Si multiplicamos el diámetro, que es 90 centímetros, por el pi, que es 3.14, vamos a tener que la longitud de la circunferencia es 282.6 centímetros. La respuesta correcta es la B. Esperamos que este video te haya sido de mucha utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal para no perderte los próximos videos. Te invito también a darme un like, a dejarme tus comentarios, a compartir mis videos con tus compañeros y amigos, y nos vemos en el siguiente video.